Bueno, pues buenas noches. Esta noche les quiero compartir un enfoque distinto de la pandemia que estamos viviendo, porque las pandemias históricamente han llevado a las sociedades a replantearse, a reflexionar, a redefinir su era, a repensar su época, y esta pandemia no es la excepción. Y así como hay una cantidad impresionante de noticias, de información que nos lastima, que nos preocupa, que nos tensa, que nos genera ansiedad, también la pandemia es una oportunidad para ver las grandes manifestaciones de lo humano. Yo ahorita acabo de escribir en Twitter un hilo que inicia con algunas anécdotas de cuando yo me vine a vivir por primera vez a la Ciudad de México en el 2006. Me vine a estudiar mi primera maestría en Economía y Políticas Públicas. Ya les he contado que en esa ocasión mi director de tesis terminó siendo el doctor Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda del actual gobierno. Y me vine a estudiar esa maestría y a trabajar como asesor legislativo de la Ciudad de México. Y uno de los lugares que más me gustaba visitar era la Planta de Luz. Yo vivía en el sur de la ciudad y había un lugar que se llamaba la Planta de Luz, que el dueño era Germán Deza, que era un escritor fantástico que tenía la Gaceta del Ángel en el Reforma cada semana, y que era un hombre pues muy conmovedor de verlo cómo enfrentaba la vida. Por un lado era implacable para denunciar a los corruptos, fue el más férreo crítico de Arturo Montiel, el exgobernador del Estado de México, que fue el padrino político, tío de Enrique Peña Nieto, integrante del grupo Atlacomulco. Pero por el otro lado era alguien que le encantaba disfrutar la vida. Germán Deza tenía ese lugar en el que preparaban comida oaxaqueña muy sencilla y siempre invitaba a algún músico, a algún artista, a algún actor, actriz a realizar algún performance. Y también él siempre estaba ahí y comentaba con su humor característico pues algunas cosas de la realidad nacional. Siempre decía, por ejemplo, que él, si le hubiera hecho caso a sus doctores, hubiera pasado el resto de su vida con una frazada en las piernas, encerrado en su casa, sin poder salir, y que ya había vivido a su manera mucho más del tiempo que le habían dicho los doctores que podía vivir si lo pasaba de esa manera. También siempre decía que el problema de los mexicanos era que teníamos la mano metida dentro del bolsillo de otro mexicano, y que el momento en el que un mexicano sacara la mano, iba a haber un efecto dominó que nos iba a hacer a todos entrar en caos. Y tenía arriba de su escenario una lona que todos los días tenía que decir: no se puede vivir como si la belleza no existiera, que es una frase de Ríos. Esa es una frase que yo he llevado toda mi vida y que hoy recordaba para hacer este hilo, porque hay muchas cosas que la gente hace, que los seres humanos hacen en momentos como este, que valen la pena distinguir, a los que vale la pena estar atentos, y que les recomiendo que ustedes vean, que sigan, que busquen y que compartan con sus hijos, con sus familias, con las personas que amen, porque es una manera también de enfrentar esta crisis, esta mala situación que todos estamos viviendo. Les voy a compartir algunas de esas cosas. Bueno, aquí cuento un poco este tema de lo de Germán Deza. La primera anécdota que comparto es esta. Vean el tweet. Una señora de 87 años vive sola, tiene un 30% de visión, prácticamente ciega, ha sido costurera durante 70 años. Ayer recibo su llamada telefónica para que recoja un paquete en la puerta de mi casa y me encuentro esto, hecho con sus manos, llenas de artrosis, de bondad y de experiencia. Esta es mi vecina. Y vean, por ejemplo, la respuesta. Mi abuela, es cierto que es más joven, le hizo mascarillas a todo su pequeño pueblo, más de 150 personas. La gente muy mayor, y ahora le está haciendo al hospital de al lado, incluyendo gorritos para todos sus trabajadores. Ese tipo de manifestaciones. Por ejemplo. Esta doctora, Cornelia Griggs, es una pediatra en Nueva York, sube este mensaje. Mis bebés son muy jóvenes para leer esto todavía y apenas me reconocerían en este uniforme. Pero si por alguna razón me pierden por el virus, quiero que sepan que su mamá intentó con todas sus fuerzas hacer su trabajo.
una doctora en Nueva York, que le comparte ese mensaje a sus bebés. Una familia que practicó una canción de Los Miserables en Inglaterra, en Reino Unido, y la interpretó de una manera tan auténtica que se hizo viral. Les hacen una entrevista y ahí dicen por qué les gusta tanto Los Miserables, hablan sobre el romanticismo. Yo lo que digo que es una cosa que hubiera hecho sentir orgulloso a Víctor Hugo. Vean este también. Comento que son héroes aprendiéndole héroes. Uno de los trabajos que no se pueden quedar en casa son los policías. Y este es un grupo de policías que al final de su jornada laboral le aplauden a un grupo de trabajadores del supermercado que tampoco se pueden quedar en casa y que los despiden con un aplauso. Son dos de los grupos a los que más les tenemos que estar agradecidos, porque tienen que estar en las calles para que muchos podamos tener los cuidados de distancia social desde casa. Y se hace un reconocimiento de héroes como los policías a héroes como los trabajadores de los supermercados, que son héroes invisibles. Este es un video de unos gemelos de 12 años tocando la canción de Viva la Vida de Coldplay. Este es un grupo de doctores en España bailando esta canción de Beyoncé que se llama All the Single Ladies. Esta es una nota sobre Patrick Stewart, este grandísimo actor de teatro, fantástico actor de teatro, de cine, que está leyendo todos los días un soneto de Shakespeare para compartirlo en su Instagram. Guillermo Arriaga, que dijo que iba a buscar hacer una presentación de un libro que llenara virtualmente al Estadio Azteca, que la pudieran seguir más de 130,000 personas, y lo logró. Este es un video que subí. Un enfermero en Riyadh que llega a su casa, su hijo lo recibe queriéndole dar un abrazo y él se tiene que quitar, no lo puede abrazar y rompe en llanto por la tristeza que le da ver tan emocionado a su hijo de querer abrazarlo y no poderlo abrazar porque lo está cuidando. Y algunas cosas de TikTok, el video de los panditas cantando Someone Like You de Adele. Pues son manifestaciones muy genuinas, muy emotivas, esperanzadoras, conmovedoras, divertidas, de lo mejor, del mejor lado de los seres humanos en medio de una crisis como esta. Y es un enfoque que también es importante tener, es algo que también hay que compartir en familia, y es un lado del mundo que no nos debe de dar pena ver, compartirlo y nutrirlo. Hay que alimentar el alma. Vamos a tener problemas de salud como sociedad, sin duda. Vamos a tener también problemas económicos. Pero también hay que alimentar el alma, el corazón y este tipo de grandes sentimientos que nos definen como raza humana. Hoy les quería compartir eso, porque hoy me parece que es un día para pensar en los tiempos difíciles que están por venir y que van a ser menos difíciles si tenemos esta manera de ver el mundo. Buenas noches.